Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para encontrar las mejores recomendaciones de series y películas para disfrutar al máximo. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no lo están, espero que este vídeo les levante el ánimo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, romance, comedia y misterio con un toque exótico, el maratón turco definitivo para un fin de semana perfecto. Sí, señores y señoras, preparé una selección de 10 series turcas cortitas, de esas que te enganchan desde el primer episodio y que puedes devorar en un fin de semana sin sentirte culpable por no salir de casa. Todas ellas tienen 15 episodios o menos, así que no se asusten, no les voy a pedir que se comprometan con una serie de 100 capítulos. Antes de que empecemos, quiero recordarles algo muy importante: si les gusta este tipo de contenido, si les encantan las series turcas tanto como a mí, o si simplemente quieren descubrir nuevas joyas televisivas, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de recomendaciones y análisis para que nunca se pierdan de nada. Y ahora sí, preparen sus palomitas, pónganse cómodos y vamos a empezar este maratón turco. La primera serie de nuestra lista es una joyita que te va a derretir el corazón, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica sigue la vida de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre y sueña con ser escritora. Para evitar un matrimonio arreglado, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre ellos es innegable, pero su relación estará llena de obstáculos y malentendidos. Erkenci Kuş tiene una energía vibrante, unos personajes entrañables y unos paisajes espectaculares que te transportarán a Estambul. Si buscas una serie para reír, suspirar y creer en el amor, esta es tu opción. Y tiene solo 51 episodios divididos en 2 temporadas, así que aunque no entra literalmente en la definición de 15 episodios o menos, cada episodio es más largo, lo que la hace perfecta para un fin de semana. Pasamos ahora a una serie un poco más intensa, pero igualmente adictiva, Sasiyet o Persona. Esta miniserie de drama y crimen sigue a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria se desvanece, Aga decide aprovechar su condición para cometer un crimen que ha estado planeando durante años. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la memoria y la moralidad. Sasiyet es una producción impecable con una trama intrigante y actuaciones magistrales. Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga, ganó un premio Emmy por su papel. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te mantienen al borde de tu asiento, no te puedes perder Sasiyet. Son solo 12 episodios, perfecto para una maratón intensa. Cambiando completamente de género, les presento Fi. Esta serie de drama psicológico y romance prohibido es una adaptación de una trilogía de novelas muy populares en Turquía. Sigue la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la ambición y las relaciones tóxicas. Fi es una serie visualmente impactante con una banda sonora cautivadora y unas actuaciones intensas. Serini Sarkaya, quien interpreta a Duru, ofrece una actuación brillante. La serie consta de 2 temporadas, Fi y Sei, con un total de 22 episodios. No es apta para menores, ya que contiene escenas explícitas y lenguaje fuerte, pero si te atreves, te aseguro que te atrapará. Ahora, si lo que buscan es una comedia ligera y refrescante, les recomiendo Benim Tal Yalan, o Mi Dulce Mentira. Esta serie sigue la vida de Nehat, un padre soltero que le ha estado diciendo a su hija Kaira que su madre está en África trabajando para niños necesitados. Cuando Kaira empieza a dudar de la historia, Nehat contrata a Suna, una joven florista, para que finja ser su madre. Obviamente las cosas se complican cuando Nehat y Suna empiezan a sentir algo el uno por el otro. Benim Tal Yalan es una serie encantadora, con unos personajes adorables y un humor ingenioso. Si necesitas una dosis de alegría y optimismo, esta serie te hará sonreír. Cuenta con 28 episodios, pero te prometo que se te pasarán volando. Nuevamente excede ligeramente el límite de 15, pero la alegría que proporciona lo compensa. Para los amantes del drama histórico, les tengo una joya, Muhteşem YZYL, Kösem, o El siglo magnífico, Kösem. Esta serie es una secuela de Muhteşem YZYL, y cuenta la historia de Kösem Sultan, una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La serie narra su ascenso al poder, sus intrigas palaciegas y sus luchas por el control del imperio.
Mutesem YZYL, COSEM, es una producción ambiciosa, con un vestuario impresionante, unos decorados fastuosos y una trama llena de giros inesperados. Si te apasiona la historia y los dramas de época, esta serie te encantará. Tiene 2 temporadas con un total de 60 episodios, pero te aseguro que vale la pena el viaje. Cada episodio es como ver una película. Volviendo a las comedias románticas, les presento Kiral Kask o Amor en alquiler. Esta serie sigue la vida de Daphne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar a Homer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Sin embargo, las cosas se complican cuando Daphne y Homer empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Kiral Kask es una serie divertida, con unos personajes carismáticos y una química explosiva entre los protagonistas. Elif Bararduk y Elcin Sangu, quienes interpretan a Homer y Daphne, tienen una conexión increíble en pantalla. La serie tiene 2 temporadas con un total de 69 episodios. Una vez más, sé que es más larga, pero el romance y el humor te mantendrán enganchado. Si buscas algo más oscuro y misterioso, te recomiendo Deep. Esta miniserie sigue a Sair, un psiquiatra que trabaja para la policía tratando de convencer a personas que intentan suicidarse de que no lo hagan. En uno de sus casos conoce a Bilge, una joven que está involucrada en una conspiración que podría poner en peligro al país. Deep es una serie intrigante con una atmósfera tensa y unas actuaciones sólidas. La serie explora temas como la depresión, el suicidio, la corrupción y el poder. Son solo 8 episodios, perfecto para una noche de suspenso. Cambiando de tono nuevamente, les presento Ufak Tefekcinayetler, o Pequeños asesinatos. Esta serie sigue la vida de 4 amigas de la infancia que se reencuentran después de muchos años en una fiesta. Sin embargo, la reunión desentierra viejos secretos y rivalidades, lo que lleva a una serie de eventos dramáticos y, finalmente, a un asesinato. Ufak Tefekcinayetler es una serie adictiva, con una trama llena de giros inesperados y unos personajes complejos. La serie explora temas como la amistad, la envidia, la traición y el poder. Tiene 2 temporadas con un total de 45 episodios. Prepárense para el drama. Ahora, para los que les gustan las historias de superación personal y el drama familiar, les recomiendo A Blue o El patio. Esta serie sigue la vida de Denise, una mujer que es encarcelada por dispararle a su marido después de años de abuso. En la cárcel, Denise debe aprender a sobrevivir en un mundo cruel y peligroso, mientras lucha por recuperar la custodia de su hija. A Blue es una serie conmovedora, con unas actuaciones poderosas y una trama que te dejará sin aliento. La serie explora temas como la violencia doméstica, la injusticia, la maternidad y la redención. Cuenta con 44 episodios llenos de emoción. Y para finalizar nuestro maratón turco, les tengo una joya escondida, Immortals o Yaşamayanlar. Esta serie de fantasía y terror sigue la vida de Mia, una joven que se convierte en vampiro y busca venganza contra el vampiro que la convirtió. La serie está ambientada en Estambul y presenta una visión moderna y oscura del mito del vampiro. Immortals es una serie visualmente impresionante con una banda sonora electrónica y unas actuaciones intensas. Elite Khan, quien interpreta a Mia, ofrece una actuación fascinante. Son solo 8 episodios, perfecto para una noche de vampiros. Y ahí lo tienen, mi selección de 10 series turcas cortitas para un fin de semana perfecto. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna que les llame la atención. En resumen, hoy les presenté una variedad de series turcas cortitas, desde comedias románticas hasta dramas históricos, pasando por thrillers psicológicos y fantasía oscura. Les recomendé Erkenzikus Sasiyet, Fi Benim Tal Yalan, Mutesem YZYL, COSEM, Kiral Kask Deep, Ufak Tefekcinayetler, A Blue e Immortals. Espero que esta lista les sirva de inspiración para descubrir nuevas series y disfrutar de un fin de semana lleno de entretenimiento. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo con sus propias recomendaciones de series turcas. Me encantaría saber qué están viendo ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más recomendaciones de series y películas. Hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana lleno de maratones de series. Ciao.